Bienvenidos al video número 9 de la serie de Rezo Avanzada. Hoy vamos a ver la segunda parte de Bandwidth. Nos habíamos quedado en resolución espacial, la cual también nosotros llamamos resolución de corte, y depende de varios factores, entre ellos el bandwidth. En el eje de frecuencia, o sea, en el eje de lectura, la resolución espacial está inversamente relacionada con el ancho de banda y la intensidad del gradiente, el cual ya sabemos que se aplica durante la adquisición. Aumentar el bandwidth nos permite un rango más amplio de frecuencias en menos tiempo, disminuyendo así la resolución espacial. Al disminuir el bandwidth, eso nos permite un rango más estrecho de frecuencias en más tiempo, pero mejoramos la resolución espacial. Con respecto al espesor de corte, el ancho de banda también influye en él, principalmente porque interacciona con el gradiente de selección de corte. Durante la adquisición de una imagen se aplica un pulso de RF junto con un gradiente a lo largo del eje de corte. El gradiente hace que diferentes posiciones a lo largo de ese eje tengan diferentes frecuencias de resonancia, frecuencias del árbol. Esto es importante. El ancho de banda del pulso de RF nos va a determinar el rango de frecuencias que se excitarán durante la selección de cortes. Entonces, un pulso de RF con un ancho de banda más amplio excitará un rango más amplio de frecuencias, lo que corresponde a un mayor grosor de corte. La resolución disminuye, pero como ventaja reduce el tiempo de adquisición. ¿Por qué? Porque necesitamos menos cortes para cubrir el mismo volumen. Y también esto nos permite reducir la susceptibilidad de ciertos artefactos. Un pulso de RF con un ancho de banda más estrecho va a excitar un rango más pequeño de frecuencia, lo que corresponde a un menor grosor de corte. Nos va a permitir una mayor resolución, pero va a aumentar el tiempo de adquisición, ¿sí? Porque vamos a necesitar más cortes para cubrir el mismo volumen. Y con esto, sea un ancho de banda más estrecho, vamos a aumentar la posibilidad de ciertos artefactos. Por último, vamos a ver cómo el bandwidth afecta o interfiere en el artefacto de desplazamiento químico. El desplazamiento químico o chemical shift es un fenómeno que ocurre generalmente en secuencias ponderadas en T1 o gradiente eco y se ve como un contorno negro y un contorno blanco en la imagen. Acá lo pueden ver, por ejemplo, aquí y aquí. Todos hemos visto este artefacto alguna vez. ¿Sí? Afecta a la calidad de la imagen y también a la interpretación, o sea, al diagnóstico. La cosa acá es cuánto de nosotros sabemos qué es realmente este artefacto y cómo evitarlo. Bueno, este artefacto se produce porque los protones que se encuentran en diferentes entornos químicos, como la grasa y el agua, precesan a diferentes frecuencias. Acá lo vamos a ver gráficamente para que quede claro. Tenemos un protón dentro de un entorno químico de agua. Su frecuencia de precesión o frecuencia de Larmor para un campo de 1.5 será de 63.87 MHz, mientras que para un protón que se encuentre dentro de un entorno químico de grasa, su frecuencia de precesión o frecuencia de Larmor para un campo de 1.5 va a ser de 63.86978 MHz. Si comparamos las frecuencias de precesión, vamos a notar una diferencia de 220 Hz o lo que es lo mismo 0.00022 MHz para un campo de 1.5 Tesla, teniendo los protones en la grasa una frecuencia de resonancia ligeramente menor que los protones en el agua. Ya sabemos que el valor de la frecuencia del Larmor es dependiente de la intensidad del campo magnético, así que el artefacto va a ser más pronunciado en las imágenes de equipos con más campo, ¿sí? Porque la diferencia entre esas frecuencias va a ser más grande. Fíjense que acá tenemos para 1.5 Tesla 220 Hz, pero para 3 Tesla esto se duplica, 440 Hz. Esta diferencia en la frecuencia de precesión es conocida como chemical shift o desplazamiento químico. Pasando todo esto en limpio, decimos que la señal de la grasa tiene un desplazamiento respecto a la señal del agua
debido a la diferencia de precisión de los protones según su entorno químico. Y eso hace que se representen en píxeles diferentes, como si la grasa estuviera desplazada lateralmente. Pero no es así, no está desplazada, solo una falla en la reconstrucción de la imagen. ¿Sí? Vemos el contorno negro y el contorno blanco en la imagen, pero eso no es real, eso es un artefacto. Con respecto al bandwidth, un ancho de banda más estrecho aumenta la posibilidad de tener este artefacto, ¿sí? Porque aumenta la sensibilidad a las diferencias de frecuencia, ¿sí? Mientras que un bandwidth más amplio puede reducir el efecto del artefacto, ya que minimiza la diferencia de frecuencias relativas entre agua y grasa. ¿Cómo podemos evitar este artefacto? Bueno, podemos evitarlo aumentando un poquito el bandwidth a expensas de la relación señal-ruido. También podemos usar secuencias especiales como la supresión de la grasa o secuencias en fase y fuera de fase. Podríamos bajar la resolución espacial, ¿sí? Aunque bueno, acá estaríamos resignando un poco la calidad de nuestra imagen. Y por último, podríamos cambiar la dirección de la codificación de frecuencia, en algunos casos, no siempre, ¿sí? Y esto podría desplazar el artefacto hacia otra región menos crítica en nuestra imagen. Ahora veamos cómo podemos gestionar y también dónde vemos el artefacto químico en Philips, Siemens y GE. En Philips, en la solapa contraste, tenemos Water Fat Shift. Ese es el desplazamiento químico, ¿sí? Lo modulamos desde ahí, tratamos de ponerlo siempre en mínimo. Fíjese en estos valores. ¿Qué significa? Bueno, el primer número es el desplazamiento químico, ¿sí? Water Fat Shift. Y el segundo es el bandwidth expresado en hercios. Eso significa que para ese valor de bandwidth vamos a tener un desplazamiento químico de 0.2 píxeles. Es muy poquito, no se va a notar esto en nuestra imagen. Si ese número fuera mayor a 1, ahí sí ya se empieza a notar ese desplazamiento en nuestra imagen. O sea que siempre vamos a verificar que ese valor de WFS sea siempre menor que 1. ¿Sí? En Siemens, ¿se acuerdan que desde aquí gestionábamos el bandwidth? Bueno, si nosotros colocamos el cursor sobre bandwidth, aparece un recuadro que nos dice Fat Water Shift, desplazamiento químico. Fíjense en este ejemplo, dice que tengo un desplazamiento de 1.6 píxeles. ¿Qué creen? ¿Se va a notar en la imagen? Por supuesto, se va a notar. Les acabo de decir que si el desplazamiento supera el píxel, entonces se va a ver en la imagen. Lo que tenemos que hacer aquí es modificar el bandwidth. Lo podemos subir un poquito y entonces va a bajar este número. En General Electric no está a la vista, la verdad que no está en el software, ¿sí? Pero podemos tener en cuenta una cosa. A mayor resolución, en nuestra matriz habrá mayor desplazamiento. ¿Por qué? Porque los píxeles son más pequeños y están más juntos, por así decirlo. Fíjense, acá tengo 6 píxeles pequeñitos y a un mínimo desplazamiento que yo tenga, la señal de la grasa se va a ir para el otro píxel. Recuerden que en realidad la señal no es que no salta de un píxel a otro, ¿sí? Los protones no están saltando de un lado para el otro, sino que se representa en un voxel diferente, pero están en el mismo voxel, ¿sí? Ojo con eso, los protones no andan saltando. Ahora acá tengo 6 píxeles más grandes. Si yo tengo un mínimo desplazamiento, lo más probable es que ese mínimo desplazamiento no sea suficiente para que la señal cambie de píxel, ¿sí? Entonces, aunque haya un desplazamiento químico, no se va a reflejar en la imagen. Pasando todo esto en limpio, acá les dejo todo lo que puede hacer el bandwidth si lo subo o si lo bajo, ¿sí? Acá lo podemos ver más ordenado. Tenemos por un lado lo que pasa cuando subo el bandwidth y por otro cuando bajo el bandwidth. Fíjense que al subir el bandwidth baja el tiempo de eco efectivo, baja la relación señal-ruido, baja el tiempo de adquisición, tengo menor eco spacing, baja la resolución, sube el grosor de corte y también baja la posibilidad del artefacto. Cuando
el bandwidth es más angosto, va a subir el tiempo de coefectivo, sube la relación señal-ruido, sube el tiempo de adquisición, tengo la mejor parte del eco, sube la resolución, baja el grosor de corte y aumenta la posibilidad del artefacto de desplazamiento químico. Bueno, con toda esta información ya van a poder gestionar correctamente el bandwidth, ¿sí? Como pueden ver, la elección de un ancho de banda es todo un desafío porque implica un balance entre otros factores, ¿sí? Y esto va a depender de la necesidad que ustedes tengan en el momento, ¿no? ¿Qué es lo que van a priorizar? Si van a priorizar el tiempo, si van a priorizar la calidad de la imagen, la disminución de los artefactos, bueno, todo eso tienen que evaluarlo en el momento y van a poder decidir qué bandwidth utilizar. Si les gustó este video, les pido que le den un me gusta, que lo compartan con sus colegas y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.